una tribulación, en un problema, en una crisis, Él se manifiesta. Es una bendición, ¿verdad? Y ahorita que le cantábamos y ahorita que escuchábamos testimonios, podemos comprobarlo y constatarlo una vez más. Bueno, estamos estudiando la fe. Les voy a invitar a que abran su Biblia, por favor, en la carta, el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 5. Versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Voy a leer, por favor, sigan con su vista la lectura de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado, dice la palabra de Dios, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6 de Hebreos 11. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuche esto, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es la palabra de Dios, hermanos. Y estamos estudiando este capítulo específicamente, y algunos personajes los estamos extrayendo de ahí. Estamos estudiando un poco de la vida de estos hombres de fe. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Toca nuestro corazón con ella. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La fe, hermanos, amigos, personas que nos visitan, la fe es la única respuesta del hombre ante Dios. Es la única manera de responder de los seres humanos ante Dios. Dios se presenta y la única manera de responderle es con fe. No podemos acercarnos a Dios, dice la palabra de Él, sin fe. No podemos cantar si no tenemos fe. Sí lo podemos hacer, pero Dios no lo recibe. No podemos orar siquiera sin que Dios reciba la oración si no tenemos fe. Dios actúa, Dios obra, y la respuesta de los seres humanos hacia Él tiene que ser en fe y por fe y con fe. No se puede acercar a Dios sin fe, dice la palabra, así lo dice la palabra. La fe es la única respuesta del hombre ante Dios. Es obligatoria y es esencial si el hombre quiere acercarse a Dios. Déjeme le digo, hermano, que la palabra fe y la palabra creer denotan la idea de confianza. Si usted tiene fe, confía en Dios. Si usted cree en Dios, confía en Él. Viene de la misma raíz y denota la misma idea. Confiar. Creer es confiar. Tener fe es confiar. Es lo mismo. La vida de los héroes y las heroínas que aparecen aquí en el capítulo 11 de la galería de Hebreos 11 refleja la conducta que Dios aprueba. Dios aprueba una conducta y esta conducta tiene que ser permeada, tiene que ser bañada, tiene que ser influenciada y tiene que ser vista por fe, tiene que estar bañada en fe. La conducta que Dios aprueba demanda fe de nosotros. Eso es lo que Dios pide de nosotros, es lo único que pide, fe, para acercarse a Dios, para recibir la salvación, necesitamos hacerlo con fe y por fe. En esta galería de la fe de Hebreos capítulo 11 hemos estudiado algunos personajes. ¿Recuerda usted esta serie de mensajes bíblicos que tienen que ver con la fe y los personajes de Hebreos 11? Ya estudiamos a Abraham, a él se le menciona como el padre de la fe. ¿Recuerda usted el mensaje que tuvimos que agarrar 2 o 3 mensajes para hablar de Abraham? Hebreos 11 le dedica 10 versículos. También hablamos de Noé. ¿Recuerda usted? Hablamos de la fe que no se hunde. ¿Recuerda usted cuando hablamos de Noé? El diluvio y demás. También hace 15 días hablamos de Abel. ¿Recuerda usted el mensaje que hablamos? Una fe que tiene que ser de un corazón que tiene que ser examinado. Son mensajes que hemos compartido acerca de esta galería de fe. Hoy nos corresponde estudiar el versículo 5 que tiene que ver con Enoc. Dice la palabra de Dios: por la fe, escuche esto, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no lo encontraron, no fue hallado. Dice, porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La versión que usted tiene, la versión 60, que es la que manejamos, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A mí me gusta la versión más moderna, inclusive la versión Dios habla hoy. Por ahí lo puse, el pasaje de la versión Dios habla hoy en la presentación. Dice, por la fe Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Por la fe Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado consigo. Pero antes de ser llevado, dice la versión Dios habla hoy, Enoc había agradado a Dios. Enoc, queridos hermanos, es uno de los personajes más singulares de la Biblia. Junto con Elías, forma parte de 2 extraños casos que fueron llevados al cielo sin haber pasado por la muerte. Es decir, no tuvieron que velarlo, no tuvieron que enterrarlo tampoco, no tuvieron que llorarlo en el funeral.
general, ni Enoc ni Elías. Son dos casos extraños de dos personajes bíblicos que no murieron. Dios se los llevó. Dios se los llevó. Desapareció, déjenme digo que Enoc, este personaje de Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice la Biblia que desapareció. También lo encontramos la historia en Génesis capítulo 5, versículo 25 y 26. La historia de Enoc, muy poquito, no se dice mucho de él. Pero este personaje, déjenme le digo, Enoc desapareció en la tierra siendo muy joven. Según Génesis tenía 365 años cuando desapareció. Era un jovenzuelo, era un adolescente casi, comparándolo con las edades de los hombres contemporáneos a Enoc, que vivían 900 años, casi 1000, pues era un chamaquito, ¿verdad? En una escala es más, su hijo Matusalén, el hijo de Enoc se llamó Matusalén, y su hijo Matusalén vivió 604 años más que él. Matusalén vivió 969 años, un hombre muy anciano, ¿verdad? Pero en una escala del 1 al 10, trasladándolo así la edad a nuestro tiempo, en una escala del 1 al 10, pues 900 años será más o menos 90 años en esta época, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces Enoc debe haber tenido 35, 38 años cuando desapareció. Era un chamaco, era un adolescente, era un jovenzuelo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? 38 años, un jovencito, un adolescente, andaba batallando ahí con la rebeldía y demás, era un joven cuando Dios se lo llevó. La Biblia no nos da muchos detalles de Enoc. Aparte de ser mencionadas las genealogías, lo único que menciona la Biblia de él es que Enoc, bueno, no se menciona en la historia de Enoc como la historia de Abraham, la historia de Moisés. Lo único que se menciona de Enoc es lo siguiente: Enoc caminó con Dios. Es lo único que dice de Enoc. Toda su historia en la Biblia dice: Enoc caminó con Dios. Si pudiéramos por ahí encontrar si tuviéramos una tumba de Enoc, estaría eso, su epitafio sería, imaginen, aquí yace Enoc, alguien que caminó con Dios. Qué maravilla, ¿no? Yo recuerdo en el seminario, hermanos, estábamos por ahí en una clase que se llamaba Disciplina Cristiana. La hermana Talia Gamyoshipi nos decía, en una de las primeras clases a la que yo entré, yo acababa de llegar al seminario, yo estaba muy asustado y demás, y nos dijo: escriban un epitafio, es decir, ¿qué les gustaría que estuviera ahí en su de muerte, ahí en su sepulcro? Y yo no pensaba en la muerte, no me gustaba pensar en la muerte, me aterré, dije: nunca he pensado en eso, pero dijo: tenemos que escribir algo así, ¿qué les gustaría que hubiera en su epitafio? Todos nos pusimos a escribir, y luego después dijo: quiero que lo compartan ahora, que digan qué fue lo que escribieron. Yo dije: pues ni modo, ya voy a tener que leer lo que yo escribí. Y empezó un hermano y dijo: yo aquí ya sé, y dijo el nombre: el mejor padre del mundo. Dije yo: válgame, este hermano, ¿verdad?, está sacando sus traumas aquí, porque seguramente que es un mal padre y está diciendo que quiere ser el mejor padre del mundo. Yo pensaba para mis adentros, y entonces otro hermano por ahí dijo: aquí ya sé el nombre de él, el esposo más cariñoso de todo el planeta Tierra. Yo decía: sí, son traumas de nosotros los que estamos sacando. ¿Quieres saber lo que yo escribí en aquella ocasión? ¿Quieres escuchar lo que yo escribí? Yo escribí lo siguiente, yo le puse: aquí ya se Joel Moreno Ponce, alguien que quiere ser siervo de Dios, así le puse yo, ¿verdad? Pero déjeme, y que quiso lavar los pies de sus ovejas y no se dejaron, así le puse. Alguien que quiere servir a Dios y que quiso lavar los pies de sus ovejas y no se dejaron. Sí, entonces ya cuando yo lo leí dije: sí, son puros traumas los que estamos poniendo acá. Pero lo que más nos llamó la atención fue una hermanita por ahí, nomás tuvo un año en el seminario, por cierto, no voy a decir su nombre porque a lo mejor ven por esto por internet y después me escribe correos al hermano por reclamándole. Dice, la hermanita puso esto, dijo: aquí yace, su nombre de ella, y le puso: una mujer solterona pero muy feliz. Todos volteamos a verla, por supuesto, ¿verdad? Todos volteamos a ver a esta hermana, y pues yo dije: voy a ver si le veo felicidad, y pues no le veía felicidad por ningún lado. Teníamos como un mes en el seminario y la hermana pues ya tenía mucha fama de que pues no se peinaba y no se arreglaba y iba en patronera y iba en guaraches, que aquí decimos pata de gallo, y pues así iban las clases. Entonces cuando yo dije: no, se me hace que sí, ella necesita cambiar su epitafio y ponerle solterona porque ningún hombre se le quiere acercar, algo así, ¿no? Algo así pensaba yo. Pero bueno, pensando en los epitafios y demás, piensen qué le gustaría que hicieran usted cuando se llama. Sería muy bueno, hermanos, que viéramos la vida de Enoc y que nuestro epitafio pudiera decir: aquí yace esta persona,
alguien que caminó con Dios. Qué maravilla.